Bienvenidos a un nuevo programa de La Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Morent pensamos que es muy importante hacer una descripción de cuáles son las causas por las cuales uno puede tener fiebre, es decir, aumento de temperatura, y nos parece importante tratar de descifrar y caracterizar las causas de las mismas. Inés, uno cuando tiene fiebre siempre lo divide en dos. Cuando la fiebre es menos de 38, una fiebre baja, y la fiebre mayor de 38. Cuando uno tiene fiebre mayor de 38, que puede ser 38,5, 39, etc., uno realiza una serie de estudios. Y hay un gran capítulo que es el que uno, realizando los estudios después de 14 días, no le encuentra la causa. Entonces se llama fiebre de origen desconocido. Cuando uno tiene un paciente con fiebre de origen desconocido, uno se pregunta, ¿es infeccioso o no es infeccioso? Y si no es infeccioso, ¿qué puede ser? Entonces me gustaría que hiciéramos unas reflexiones y comentarios sobre estos aspectos de la fiebre de origen desconocido, aquella que se estudia después de los 14 días, no se encuentra la causa, infecciosa y no infecciosa. Bueno, doctor, dentro de lo que es la fiebre prolongada, que es aquella que dura durante más de 21 días, generalmente lo que tratamos de hacer es, en esos pacientes, diferenciar estos dos grupos y los estudiamos en paralelo. Pensamos que puede tener alguna causa infecciosa o no infecciosa. Lo que hacemos primero es a esa persona tomarle cultivos de sangre, que es sacarle sangre en diferentes horarios, separados por 1 hora la muestra o por 30 minutos, para mandar a cultivar esa sangre para ver si hay alguna bacteria de crecimiento lento que pueda aparecer. Porque dentro de los diagnósticos de enfermedades infecciosas hay uno que es primordial, que debemos sospechar, que es la presencia de una endocarditis bacteriana subaguda que dé esta fiebre. En una persona estamos hablando que no tiene una cirugía de corazón donde la podemos sospechar rápidamente, ¿no? Respecto a ese tema, me parece importante. Todas las personas que tienen alguna valvulopatía, es decir, algún soplo del corazón, y tienen fiebre, es importante que no tomen antibióticos, sin antes hacer una consulta médica. Yo nunca me voy a olvidar, porque tuve el honor de trabajar con el doctor Durac y Francioli en un comité de endocarditis, y siempre me impactó lo que ellos nos decían, que realmente no hay endocarditis si el paciente no tomó antibióticos y los hemocultivos son negativos. Porque habitualmente, nosotros estábamos trabajando en el Hospital Posada, teníamos 20% de endocarditis con cultivos negativos, y ahí aprendimos que sin antibióticos previos, prácticamente con cultivos negativos, hemocultivos negativos, no existe la endocarditis. Así es, doctor. Bueno, dentro de las otras causas infecciosas, si lo primero que le solemos pedir al paciente es una serología para HIV. Si nos da positiva la serología para HIV, buscamos algunas enfermedades marcadoras de la enfermedad que lo puedan estar dando, como por ejemplo la toxoplasmosis o una infección viral de otro tipo. Que el paciente tenga serología, le pedimos serologías para hepatitis A, B y C. Y después, generalmente, cuando las causas infecciosas se van descartando, tenemos la obligación de descartar causas no infecciosas. Dentro de las infecciosas hay una que algunas veces uno no jerarquiza, que es la tuberculosis. Bueno, y es muy presente en las poblaciones donde hay mucha gente y hacinamiento. En la ciudad de Buenos Aires hubo un reporte de la gerencia epidemiológica dando a conocer que prácticamente hay 40 casos nuevos por mes en la ciudad de Buenos Aires, tanto en lo que es la ciudad como primer y segundo cordón. Y da esos síntomas: cansancio, fiebre que generalmente es nocturna, una sudación que suele persistir durante la noche, y cuando es una tuberculosis de origen pulmonar está la presencia de la tos, que es la que nos alerta sobre esta condición.
me parece muy importante lo que tú has dicho. Hay otro grupo dentro de las fiebres que me parece importante destacar, que es la fiebre baja en la mujer joven. Yo nunca me voy a olvidar, en la década del 90 se publicaba mucho que había mujeres jóvenes que tenían fiebre menor de 38 y con una eritrosedimentación normal, con todos los estudios de laboratorio negativos y no se le encontraba la causa. Y allá, en esa década, me acuerdo que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos describió lo que se llama el síndrome de fatiga crónica, que es una de las causas que da fiebre baja habitualmente en la mujer, que no es infecciosa y que no se sabe la causa, pero se maneja habitualmente con antiinflamatorios, antidepresivos, etc. Ahora viene el capítulo de las fiebres no infecciosas. Bueno, cuando uno descarta en una persona, para llegar al diagnóstico que usted dijo, doctor, descarta otras cosas. Por ejemplo, si la persona tiene fiebre y ganglios, que no tenga un proceso como un linfoma, con un proceso oncohematológico, que suelen cursar con fiebre moderada y provoca estos síntomas. Si es un adulto mayor con fiebre, con dolor de hombros, dolores de cadera, o una persona joven con esta febrícula y dolores de cabeza, hay que descartar o una arteritis temporal o una polimialgia reumática, o sea, enfermedades inmunológicas, reumatológicas. A veces el lupus se presenta así, con algunos cuadros de mucho cansancio y febrícula, que es deber del clínico, del internista, junto con el infectólogo, tratar de hacer un diagnóstico sindrómico, al menos de lo que le sucede al paciente. Sí, hay un tema que tú mencionaste y que me parece importante destacar, que es la polimialgia reumática. Son personas, habitualmente mayores de 50 años, que suelen tener fiebre, cansancio, una eritrosedimentación elevada y que uno no les encuentra ninguna causa infecciosa ni clara que lo explique, y entonces se piensa en la polimialgia reumática. Decinos 2 o 3 cosas en quién pensar y cómo es esto. Bueno, cuando la persona tiene los síntomas que usted contó, doctor, y es un adulto mayor y uno descarta y piensa en polimialgia reumática, tiene que descartar que no sea la manifestación clínica de un proceso de base. Primero tenemos que descartar que no tenga un proceso oncológico ese paciente de base, por ejemplo, un cáncer de colon, un cáncer de vejiga, un cáncer renal, un cáncer de pulmón. Una vez que estamos seguros que esa persona no tiene un problema oncológico que esté manifestándose como una polimialgia, estamos autorizados a tratarlo al paciente, que son dosis muy bajas de corticoides, y es una patología que nos da grandes satisfacciones a los médicos, porque con pequeñas dosis de corticoides el paciente al tercer o cuarto día o a la semana cambia completamente su calidad de vida, y con eso establecemos el diagnóstico. Inés, muchas veces los pacientes con polimialgia reumática se sienten muy bien, como tú lo dijiste, con bajas dosis de corticoides, y nos preguntan, ¿y hasta cuándo tengo que tomarlos? Y la verdad es que eso depende de las personas, pero habitualmente no es menos de un año. A veces estamos 1 año y medio, 2 años con medicación, la vamos bajando, si vuelven los síntomas los subimos, pero son de largo aliento los tratamientos. Sí. El otro tema que me parece importante es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es un proceso inflamatorio que los ven los reumatólogos, que alguna vez también se presentan con cuadros febriles de causa no muy clara. Hoy el manejo ha cambiado. ¿Y cuáles son las medicaciones habituales en la artritis reumatoidea? Bueno, la artritis reumatoide puede ser medicamentos inmunomoduladores como los DMARDs, y después, cuando los pacientes no funcionan o depende de la edad del paciente, se pueden usar medicamentos biológicos para cambiar el curso de la enfermedad, pero nunca se empieza con un agente biológico, sino que se empiezan con antiinflamatorios no esteroides o con esteroides, con corticoides, y una vez que se van pasando escalones de tratamiento, si el paciente no mejora, se puede progresar a un medicamento de última generación. Muy bien. Mis queridos amigos,
esta fiebre de origen desconocido, que pasan 14 días, 20 días y no se encuentra la causa, pueden ser infecciosas o no infecciosas. Lo importante es una correcta evaluación, porque les aseguro que en el 90% de las veces uno encuentra la causa de que el paciente tenga fiebre. Y algunas veces hay un 10% que no se encuentra la causa. La fiebre se va. Y nunca me voy a olvidar de un director de un programa de clínica médica que decía: si la fiebre se va, no te preocupes, porque no era nada importante. Queríamos agradecer a APTRA, que este año, por tercera vez consecutiva, nos ha nominado al Martín Fierro de Cable. Estuvimos en la ceremonia. Queremos felicitar al doctor Capuyá y al doctor Furman, que fuimos parte de la terna. Y bueno, les queremos agradecer y esperamos seguir siendo nominados y ganarlo. ¿No, doctor? Sí, me parece muy bien, y la verdad que ha sido un evento muy importante, y el doctor Capuyá, que fue reconocido con el Martín Fierro, es un profesional muy importante y adecuado. En este segundo bloque nos parece importante hablar sobre dos temas. Uno es el autismo, el otro son las vacunas que habitualmente un niño debe recibir, y el problema de los grupos antivacunas. En relación al autismo, lo que hemos hecho pediatría, recordamos que en los primeros 3 años hay algunos chicos que son diferentes. Empiezan a tener dificultades en la comunicación, en las relaciones con sus padres, y realmente merecen, en situaciones como esa, una consulta adecuada, porque realizando una consulta adecuada uno llega que algunos de estos chicos tienen lo que se llama autismo. Claro, el autismo entra dentro de los llamados trastornos del espectro autista. Hay muchos diagnósticos. Cada caso es distinto en el sentido de que debe ser evaluado por pediatras especializados. Lo que sí está claro, como dice usted, doctor, con su experiencia, es que no es una condición que aparezca en los niños en los últimos tiempos. Siempre hubo niños en los que han tenido condiciones diferentes. Lo que ha cambiado seguramente es que el registro de los papás y de los médicos, así como la medicina ha avanzado, hay una detección más precoz de estos casos, pero bajo ningún concepto son condiciones clínicas asociadas al uso de vacunas. Exacto, y lo que a mí me parece importante, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido, es que estos chicos, cuando se les hace el diagnóstico, deben ser manejados por especialistas. Hay especialistas muy importantes, como Sebastián Cuquier, por ejemplo, de ADOS, que se dedica al tema. Y lo que me ha impactado es que trabajando muchas horas con estos chicos se consiguen cosas espectaculares. Yo nunca me voy a olvidar el hijo de un amigo peruano que a los 14 años había terminado el colegio y se manejaba realmente bastante bien. Lo que fue triste es que muchas personas con autismo decían que eso había sido porque ellos habían vacunado a sus chicos fundamentalmente con la vacuna del sarampión. Y tú te acuerdas que hubo en el Lancet, una revista muy importante médica, un artículo de un profesional de Inglaterra que justificaba que la vacuna había producido este síndrome de autismo, que como sabemos es genético, no se sabe la causa, y después estuvieron investigando y encontraron que este profesional había mentido con la información que había volcado, tanto es así que le sacaron la matrícula. Así es, doctor. Lo que sí hizo esta persona, este médico, fue mucho daño a la sociedad, porque le inculcó
a muchos papás que tenían hijos con trastornos del espectro autista que la enfermedad de sus hijos era porque los habían vacunado. Y esto generó que haya movimientos antivacunas, ha generado que mucha población, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, haya dejado de vacunar a los niños para el sarampión y están abordando ahora una epidemia de sarampión que realmente es alarmante en los países centrales cuando no debería suceder eso, por estos movimientos antivacunas sin justificativo científico técnico de que la vacuna provoque eso. Al contrario, lo que ha cambiado al mundo es la presencia de agua potable y vacunas. Eso ha cambiado la salubridad del mundo y debe entenderse que no tienen que ver las vacunas con los enfermos ni con el trastorno del espectro autista. Y como tú bien decías, no hay elemento más importante junto al agua potable que haya disminuido tanto la morbimortalidad de las enfermedades como las vacunas. Y en relación a las mismas, lo que tenemos que tener presente que la Argentina es un país privilegiado por el esquema o el calendario de vacunación que tiene. Nosotros comentábamos que cuando una embarazada se detecta, se le estudia si tuvo o no hepatitis, y si no tuvo hepatitis se le da la vacuna de hepatitis B. Pero al recién nacido, antes de salir del lugar donde nació, se le da la vacuna de hepatitis B y la BCG. Así es, doctor. Argentina tiene uno de los mejores calendarios del mundo disponibles y la realidad es que, por ejemplo, en Argentina hay baja tasa de enfermedades infecciosas transmisibles y tiene que ver con la gran población que está vacunada. Sí, en el sentido de la BCG hay algunas personas que no están muy de acuerdo con esta vacuna. Lo que tenemos que entender que la BCG es una vacuna que se da solo al recién nacido y que se le da para protegerlo frente a las complicaciones de la tuberculosis no pulmonares, las meningitis, por ejemplo, o las tuberculosis en distintos sitios. Y a mí me quedó muy grabado la importancia de este tipo de vacuna. Lo que tenemos que tener presente que los que recibieron la vacuna de BCG, muchas veces cuando hay algunos screening para saber si uno tuvo o tiene tuberculosis, se le hace una PPD, que es una reacción intradérmica, y muchas veces la PPD da positiva por la BCG que uno recibió. Quiere decir que siempre con una PPD positiva, más de 10 milímetros, siempre hay que corroborar con una muy buena radiografía la posibilidad de que realmente el paciente tenga o no tenga problemas. Lo que es importante es algunas de las vacunas que se incorporaron últimamente. ¿Tú te acuerdas que antes se daba la vacuna Sabin de entrada? Ahora, a los 2 meses, a los 4 meses, se comienza con la vacuna Salk, que es una vacuna inactivada, porque se ha visto que comenzando con la Salk y después la Sabin, disminuye mucho la parálisis que algunos, 1 en 1.000.000 de personas vacunadas con la Sabin, tenían. Otra de las vacunas que en el primer año han sido muy importantes es el rotavirus. La incorporación de esta vacuna de rotavirus en los primeros meses de vida, porque realmente disminuye muchísimo el problema de las diarreas asociadas a los niños y que muchas veces algunas pueden ser severas. Otra de las vacunas que en el primer año son importantes, que se le dan a los 2 meses, son la quíntuple o la hexavalente, que son protección frente a un montón de enfermedades que se le da solo en una vacuna y resultan muy atractivas. Una de las vacunas que últimamente se ha incorporado y que realmente 2 vacunas son muy importantes, una es la de la hepatitis A,
En el 2005, nunca me voy a olvidar, cuando el doctor Ginés González, que era ministro de Salud Pública, dice, ¿qué hacemos con el problema de los trasplantes hepáticos en los chicos que han tenido hepatitis A? Y entonces introdujo la vacuna de hepatitis A, que se da una dosis al año de edad. Y la otra vacuna que también ha sido muy, muy importante es la Prevenar 13. Se empezó con la Prevenar 7 y la Prevenar 13. Y la Prevenar 13 es una vacuna que protege contra las neumonías y realmente ha disminuido más de 38% la posibilidad de infecciones severas por neumococo. Y también tenemos que tener presente la vacuna del meningococo, que algunas veces se puede dar a temprana edad, pero algunas veces hay dificultades del laboratorio que la produce y entonces empieza a los 9 meses con la de la Menactra, que es contra la de las meningitis. Así que es muy importante todo este tipo de vacunas. Y finalmente queremos recordarles que en octubre, el 12 de octubre, FAIDE, que es una fundación que tenemos en Estados Unidos y tenemos el privilegio de trabajar con Bill Gates, realiza su torneo anual de golf y su evento para juntar recursos para ayudar a colaborar a la prevención y manejo adecuado de las enfermedades infecciosas en Latinoamérica. Así es, doctor. Así que, mis queridos amigos, con esto queríamos terminar este programa y decirles que estamos muy contentos de estar junto a ustedes periódicamente para transmitirles reflexiones y comentarios para la prevención y manejo adecuado de enfermedades. Gracias.